BIM Task Group es un grupo de trabajo conformado por empresas, agremiaciones, instituciones académicas y entidades de gobierno cuyo objetivo es promover la adopción de Building Information Modeling e impulsar políticas públicas que contribuyan a exigir su uso en las obras de infraestructura en aras del desarrollo tecnológico, la productividad y sustentabilidad de la industria de la construcción en el país. Nuestra meta es fomentar y coadyuvar a los órganos públicos y a las empresas para una correcta implementación de la metodología BIM a lo largo del país. Su uso generalizado permitirá erradicar malas prácticas como la falta de transparencia, favoreciendo la productividad y sustentabilidad de la industria. Muy buenas tardes a todos. Ahora tengo el gusto y es verdaderamente un placer, gracias a la tecnología, viajar desde Ciudad de México hasta la península de Yucatán. Ya lo hicimos yendo a Madrid y ya lo hicimos yendo a Colombia con nuestras entrevistas adicionales, pero hoy tengo el gusto de hablar con el maestro Sergio Álvarez Romero. Y Sergio es una personalidad en el mundo del BIM, definitivamente, un hombre que ha trabajado muy duro para esta metodología, este mercado. Sergio es ingeniero civil y tiene una maestría en ingeniería en construcción y un doctorado en project management. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán desde 1995 y también del Worcester Polytechnic Institute en Estados Unidos desde 2012. Esto habla un poquito de la visión que tendremos con Sergio hoy en esta charla, a quien le agradezco muchísimo su tiempo. También lleva más de 11 años de experiencia en la implementación de la tecnología BIM, tanto en México como en Estados Unidos. Ha sido asesor en otros proyectos. Cuenta con más de 16 años de experiencia en gerencia de proyectos a gran escala y es socio fundador de algunas empresas de consultoría como Fractales BIM e IMA Consulting Group. Director de la Comisión Académica del BIM Task Group México, donde somos compañeros de trabajo en este grupo que nos honra promover y desarrollar. Y bueno, no quiero hacer más largo, pero también es integrante y fundador de Iniciativa BIM. Es un promotor totalmente abierto a nivel de América Latina, Estados Unidos, etcétera. Lo vivimos en el foro BIM reciente en el que participaron, Sergio, con estas competencias entre alumnos en hacer. Pues bienvenido. ¿Qué te puedo decir? Me podría seguir hablando de tu experiencia profesional, pero qué mejor que escucharte. No, pasemos a algo más interesante. Muchas gracias por este espacio, gracias por el tiempo y gracias por las flores. Un placer estar aquí contigo, Luis. No, hombre, muchísimas gracias, Sergio. Tenemos ya estas grandes referencias de tu experiencia, de tu forma de trabajar. Y creo que para nuestra audiencia va a ser muy interesante escuchar cómo se comporta a nivel, desde el lado académico, el trabajo de docencia y de desarrollo, tanto en México como en Estados Unidos, porque tú lo has vivido en los dos lados. Sí, hablando de una comparativa entre México y Estados Unidos a nivel de docencia, sí hay sus diferencias, ¿no? En México todavía la fascinación por el modelo 3D, el poder hacerlo muy rápido, cosas que antes no soñábamos, las herramientas de modelado siguen siendo la principal motivación. Mientras pues que en el entorno, en el contexto norteamericano, pues es el pan de cada día. Entonces ellos ya utilizan modelos de una manera muy importante en un gran número de proyectos, en la gran mayoría de los proyectos. Entonces, aunque la asignatura que imparto de BIM, tanto en México como en Estados Unidos, es muy similar en contenido, el énfasis no. El énfasis en México sigue siendo todavía para muchos el primer contacto con BIM, ¿sí? Sobre todo a nivel de licenciatura. Aún en posgrado también es la primera vez que tienen un contacto con BIM al inscribirse o enrolarse en una clase de BIM. En Estados Unidos es lo que es diferente. Cuando entran a BIM, ellos ya tienen un contexto, ya han tenido contacto con los modelos
y entonces su visión o lo que esperan obtener va un poquito más allá. Ellos no les interesa la parte de modelado. Ellos lo ven como que yo no quiero, sobre todo a nivel de posgrado, yo no quiero quedarme en un modelador y yo quiero saber qué puedo hacer con los modelos que me ayuden a hacer mejor mi profesión. Entonces el énfasis es más en el consumo, en el uso, en la promoción, en sacarle los beneficios a BIM. Mientras que aquí en México todavía estamos, ok, ¿cómo se hacen esos modelos? ¿Qué tengo que hacer para hacerlos? ¿Cuánto me va a costar hacerlos? ¿Qué tengo que cambiar en mi empresa para hacerlos? Entonces estamos un poquito rezagados. Y es una lástima porque en capacidad académica, intelectual, pues estamos a la par, ¿no? Estamos a la par. La única diferencia creo que es la madurez de la industria, que ayuda mucho el contexto de que ya se tenga esta experiencia y el trabajar ya con modelos. Muy interesante porque precisamente yo creo que quienes están en el lado académico y entienden, los estudiantes per se también, entienden que en otros países a lo mejor está mucho más avanzado y que nosotros todavía nos estamos quedando atrás. Pero bien partiendo de estos tres ejes que tiene, que están muy claramente definidos, que son los procesos, las herramientas y la cultura, desde esa perspectiva, ¿dónde crees que México es donde estaría más débil en esta cuestión? Porque a lo mejor en procesos tenemos grandes empresas que lo hacen o tenemos grandes empresas que utilizan las herramientas. Y lo que bien dijiste hace rato, es muy diferente cómo se ve el BIM en Estados Unidos con México. Sí. Yo creo que lo que nos falta mucho aquí es el aprender a colaborar. El trabajo en equipo siempre es nuestro talón de Aquiles y no es solo en BIM, es que en general en la industria de la construcción y en general de manera cultural lo vemos incluso en los deportes, ¿no? En los deportes de equipo es donde menos desempeño tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que por allá es donde culturalmente no tenemos esa costumbre de trabajar de manera colaborativa, de trabajar todos con un mismo fin, en lugar de ponernos tropiezos o de que yo gane más a expensas de ponerles el pie o hacer menos colaboración con los demás, ¿no? Ese es el aspecto fundamental que yo veo que es donde necesitamos madurar más, que en entornos un poquito más desarrollados se da por sentado de que cada quien va a hacer su trabajo respetando el trabajo de los demás. El aspecto colaborativo es mucho más común en otros lados que aquí en México. Entonces creo que ese es un aspecto que debemos de mejorar y pues es gran responsabilidad de los académicos, ¿no? Porque ahí es donde empieza toda esta cultura y si en las mismas asignaturas que damos, los damos como estilos aislados y no entendemos esa colaboración que hay entre disciplinas, entre distintas etapas del ciclo de vida de un proyecto, pues vamos a seguir con eso. Entonces tenemos que cambiar de fondo, tenemos que cambiar desde la educación. Porque mencionabas que esta barrera en Estados Unidos no quieren ver lo del modelado y a lo mejor el estudiante en México es lo primero que quiere hacer y está fascinado porque hace cosas digitales. Y ahí se queda y no del siguiente paso. Entonces, creo que ahí sería un punto importante, ¿no? ¿Cuál sería este siguiente paso para nuestros estudiantes involucrados en el? Sí, definitivo, ¿no? Yo creo que a todos la atracción que hay en BIM es el modelo en 3D, ¿no? El poder ver tu edificio de una manera en como estás acostumbrado a verlo en la vida real, en lugar de verlo en planos, es mucho más atractivo para todos. Y es una fascinación que todo el mundo le gustaría, tanto a los clientes como a los diseñadores les gusta ver esa realización en 3D del edificio, que a lo mejor ni se construye, pero ya tienes tu diseño en 3D y eso ya te da un sentido de que completaste algo. Y eso es muy bueno y es el principal atractivo. El problema es que también cuando enseñamos estas nuevas tecnologías, ese es el énfasis que le damos. Si los profesores también tenemos esa misma fascinación, pues obviamente eso es lo que transmitimos. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es educarnos como profesores y entender el enfoque completo de la metodología, donde sí el modelo tridimensional es un aspecto importante, es fundamental, es el núcleo, pero no es lo único, no están los otros aspectos, como bien dijiste, toda la parte de los procesos. Si yo tengo por un lado la tecnología, pero no tengo los procesos que utilizan esa tecnología,
o cómo encajan mis procesos con esa tecnología. Hay procesos que aportan información, hay procesos que consumen información de estos modelos. Mientras yo no tenga ese enlace, pues vamos a seguir enseñando de la misma manera. Y luego está la cultura, que tiene que ver con todos los requerimientos, las normas, los estándares que hay en nuestro país, que se ven también por completamente separados, ¿no? O los ignoramos muchas veces. Entonces, mientras sigamos enseñando de la misma manera, tengamos una asignatura que enseña esta nueva manera de hacer las cosas enfocado únicamente en la herramienta, pues así seguiremos haciendo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es cambiar el énfasis también en la educación y dar un panorama más complejo. Ese es mi muy particular punto de vista, ¿no? Sí, y ya lo mencionamos ya, y tú me has escuchado decirlo antes, construir antes de construir. Mi frase que siempre uso cuando tengo la oportunidad de hablar del BIM, ¿no? Sí, es bien importante eso que comentas porque nos escudábamos nosotros, los que estamos relacionados con la industria de la construcción, de que solo tenemos una oportunidad para hacer el producto bien, ¿sí? Y cuando sale mal, dice, bueno, es que solo una vez, a diferencia de cuando si haces un teléfono, haces un prototipo, lo sacas a prueba, la siguiente versión es mejor, y después de 4 o 5 versiones, de haber vendido millones y de haber tenido millones de usuarios, es cuando sacas un producto refinado. Y nuestra excusa es, solo lo puedo hacer una vez. Bueno, pues nos están quitando un poquito la excusa porque ya lo podemos construir cuando menos una vez, ¿no? Cuando estás haciendo el diseño, si tomas el enfoque de diseño y construcción virtual, estás diseñando y al mismo tiempo estás construyendo virtualmente tu edificio por primera vez, ¿sí? Entonces es un buen ensayo y luego lo puedes repetir después cuando entras a la construcción, a la etapa de hacer la propuesta y tienes que hacer la cuantificación, tienes que hacer toda tu programa de obra, vuelves a construirlo de manera virtual por segunda vez. Ya van 2 veces, entonces si ya lo ensayaste 2 veces, ahí es mucho más probable que la tercera vez, que ya es la real, te salga mejor. Y esto definitivamente mejora la relación con el cliente y con el arquitecto o con el responsable del proyecto en llevar la tecnología a una realidad, a un cambio de mentalidad, a una cultura, como mencionaste también hace un minuto, ya que este chip que tenemos de que las cosas se pueden hacer y que a veces las hacemos al aventón, se hagan bien desde el principio. Y todo lo que va a desencadenar en operación y todos los conceptos adicionales que la metodología BIM me va a permitir desarrollar, ¿no? Sí, y ese es un paradigma que tenemos que romper, ¿no? Porque no sé si a ti te tocó estar involucrado en la industria cuando todavía hacíamos los planos en un respirador a mano y después vino ya la computadora con los CADs. Cambió la manera de crear los planos, pero el fin principal finalmente era crear los planos para luego construir. Entonces, el proceso y la manera de hacer las cosas no cambió, nada más únicamente se hizo más rápido y más fácil hacer los planos y corregir los planos, que era un dolor de cabeza hacerlo antes. Sin embargo, se tiene la creencia de que ahora con estas nuevas herramientas es lo mismo, es una nueva herramienta que está cambiando la manera de producir los planos o los renders. Y no es así, no es así, porque no los planos y los renders son uno de los múltiples productos de la metodología BIM. Entonces, cambia todo, es por completo un nuevo paradigma, porque ya no es solo en la etapa de documentación, sino viene desde las etapas iniciales donde evalúas el proyecto y utilizando metodologías BIM puedes tener presupuestos mucho más precisos en etapas muy tempranas del proyecto, cuando todavía estás evaluando la inversión. Conforme empiezas a ver el diseño es cuando empiezas a ver estas tecnologías de modelado muy impresionantes, defines tus planos y no termina ahí. Todavía en la etapa de construcción tiene mucho potencial, de hecho es cuando más potencial tiene el modelo. Cuando entregas el edificio, ahora entregas también un modelo que es una copia digital de este edificio y que sirve para la operación y mantenimiento. Entonces no es únicamente una herramienta que sirve para hacer los planos más rápido o hacer los renders más rápido, sino que es en realidad una nueva manera de hacer las cosas. Qué interesante, y aquí me surge entonces un punto que creo que debemos de poner en contexto, porque pues quienes están escuchándonos seguramente, y muchos de ellos serán estudiantes o son los mismos desarrolladores, o a quienes agradecemos muchísimo que nos estén escuchando,
¿El BIM está diseñado para grandes proyectos o el arquitecto que está con esta visión de empezar a hacer una residencia, de trabajar en proyectos de habitacionales, en proyectos de menor escala, puede aprovecharse de esta herramienta, Sergio? Porque yo creo que tenemos que ser muy claros. Hay cosas para cada proyecto, pero el BIM puede adaptarse a estos diferentes tamaños de proyectos. Yo creo que sí, y yo creo que depende mucho de lo que entendamos por BIM, ¿sí? Si entendemos por BIM el utilizar herramientas como Revit, cuya licencia es costosa, hay una curva de aprendizaje, un conocimiento que no sé, hay unas horas de inversión porque ya no solo tengo que hacer los planos, sino tengo que hacer los modelos 3D, pues sí. Quizá se vea como que hay proyectos que no justifican esa inversión. Pero el concepto de BIM se ha ampliado. El concepto de BIM se ha ampliado. El BIM antes se consideraba, por ejemplo, herramientas como SketchUp o Formit, que no eran BIM. Sin embargo, hoy en día es un buen sustituto del papel de los arquitectos de la vieja guardia que todavía siguen dibujando a mano. El querer que ellos pasen a una herramienta como esta es difícil. Entonces, herramientas como estas de dibujado rápido de sketches ayudan a esa parte creativa. Y muchas veces para proyectos pequeños no necesitas más que eso, sobre todo en proyectos pequeños, tú eres quien diseña, tú eres quien construye, tú eres quien entrega, tú eres quien hace todo el proceso. Entonces muchas veces no necesitas una de esas grandes herramientas ni las grandes inversiones. Lo que tienes que hacer es entender cuáles son los beneficios de utilizar esta tecnología y lo puedes aplicar, yo creo que a proyectos de cualquier escala. Nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo donde había que hacer en la escuela, en la Facultad de Ingeniería, en la entrada al edificio de la dirección, había un muro que tenía una vitrina de anuncios y se decidió convertirla en un muro donde se pusieran las certificaciones de la facultad. Y era nada más cambiar el tipo de acabado, cambiar la iluminación, y lo hicimos con BIM. A pesar de que solo era un proyecto tan sencillo, lo hicimos con BIM. Y empezamos con un escaneo, ¿sí? Un escaneo, una nube de puntos en 3D con un teléfono. O sea, no utilizamos un escáner láser porque es prohibitivo. Pero con un teléfono, fotogrametría, hicimos el escaneo en 3D. Después lo llevamos a una herramienta de bajo costo de modelado 3D. Hicimos el modelo 3D, hicimos los planos, supervisamos la construcción con eso y se terminó. Y obviamente la gran sorpresa era de cómo pudimos ver el modelo y luego cómo quedó el muro al final. Y prácticamente tú juras que es una fotografía, la primera versión que tenías, porque está idéntico. Entonces ves como en algo tan sencillo como una simple remodelación de un muro tiene sus beneficios el aplicar la metodología. No tienes que hacer toda la gama que se hace en un proyecto grande. Obviamente en un proyecto grande hay más sofisticaciones, hay más complejidades y hay más lugares donde le puedes sacar provecho a la tecnología, ¿no? Pero yo no creo que dependa del tamaño del proyecto y el que sea exclusivo para proyectos grandes. Sin embargo, este punto es muy interesante porque si analizamos todos los otros aspectos en operación y todo lo que nos puede beneficiar en costos o en manejo a mediano y a largo plazo, quizá a una casa no le vas a dar un programa de operación y mantenimiento como se lo das a un edificio, pero te podría ayudar a mejorar económicamente tu proyecto y la escala del ciclo de vida de la edificación hacia lo que lo llevas a largo plazo para entrar a programas de economía circular o de recuperación, etcétera, ¿no? Claro, sobre todo, fíjate, en vivienda de interés social, qué beneficioso sería poder hacer las simulaciones de energía con un modelo BIM de una casita pequeñita donde puedes meterle mucho al diseño pasivo en lugar de apostar por la aclimatación mecánica por medios de dispositivos eléctricos, que sabemos que el impacto en la huella de carbono es mucho más. Y con herramientas sencillas puedes hacer eso, ¿no? No necesitas la gran inversión para hacer eso, ya sea que seas alguien que va a hacer una construcción pequeña con un despacho pequeño de arquitectura.
se puede hacer esto sin mayores problemas. De hecho, en la universidad tuvimos una investigación reciente de una tesis de maestría donde se hizo esto, se hizo un dispositivo pasivo para una vivienda de interés social utilizando únicamente herramientas de uso gratuito. Y se hizo una simulación de dinámica de fluidos para revisar cuál era la mejor posición de este dispositivo y se pudo aumentar al doble la circulación de aire interno, que la circulación de aire interno está asociada con el confort térmico. Y sobre todo en vivienda de interés social, donde la gente que lo adquiere no tiene dinero para comprar esos medios mecánicos en sus primeras etapas de vida, no son recién casados, que apenas están consiguiendo trabajo los dos, se juntan y difícilmente van a poder poner un aire acondicionado por el costo que tiene la electricidad. Entonces, los primeros años viven en un ambiente que no necesariamente es el más adecuado. Entonces, beneficios de estas herramientas que normalmente no tienen que ver con el hacer el proyecto ejecutivo para construir, se pueden tener en este tipo de aplicaciones. Independientemente que si luego ya tienes el modelo, pues con eso haces tu diseño y todo lo demás. Pero sí, o sea, la única manera de entrar a estos del reto 2030, 2050, no podemos hacerlo sin BIM. O sea, es muy difícil con los métodos convencionales tratar de llegar a eso. Sí, yo creo que aquí tocas un punto muy interesante y esto ligado al aspecto de la sostenibilidad y cómo poder utilizar sistemas pasivos y mejorar las condiciones de habitabilidad en los espacios. Definitivamente esto y los objetos BIM que se diseñen y que se apliquen en los modelos va a ser totalmente un cambio. Y aquí el punto clave está en compararnos, por ejemplo, este avance que ha tenido Chile en la implementación del BIM y que han hecho grandes proyectos, que tienen grandes representantes del trabajo de BIM en el mundo. ¿Tú cómo lo compararías con México? O sea, ¿qué tenemos que hacer para llegar a esos niveles? Pues quizá la respuesta está en la misma pregunta, Luis Alberto, Sí. porque quizá tengamos que hacer lo mismo que hicieron ellos y quizás lo que nos haga falta, ¿no? Que hubo un grupo dedicado a desarrollar ese impulso, la estrategia de implementación a nivel nacional. Era un grupo dedicado que la gente estaba al 100%, era su objetivo. Yo creo que aquí en México eso es lo que nos ha faltado. En un principio, en el 2019, cuando salió la estrategia de México, la estrategia de empleo nacional del modelado de información de la construcción, promovida por Hacienda, había un departamento dentro de la Secretaría de Hacienda que estaban dedicados a ellos y fue cuando se logró este avance. Después, pues nos alcanza la realidad y los recursos se tienen que destinar a otras, se deciden que las prioridades son otras y entonces ya esa actividad ya no queda en manos de un grupo exclusivo, sino queda como una función adicional de otro grupo. Es difícil hacerlo así, es muy difícil, porque pues, ahí tenemos la realidad, ha seguido avanzando, pero ha seguido avanzando a un paso muy lento que como venía avanzando al principio. Y cuando ves ejemplos como este de Chile, el secreto, la clave fue de que había gente que estaba dedicada a eso, su puesto era desarrollar esa estrategia. Porque yo creo que en materia de conocimiento ni siquiera tenemos que generar o experimentar. Hay muchos países que ya han caminado este camino. Podemos aprender de estas experiencias y replicar lo mismo. Lo que necesitamos es gente que esté dedicada a eso y que tenga el soporte del gobierno federal. Lo mismo está pasando ahorita en Perú y el mismo caso es en Colombia. Y así fue como fue en su inicio en el Reino Unido, en Australia. Entonces, el camino ahí está. Yo creo que en la misma pregunta está la respuesta, ¿no? Sí, aquí hay un punto muy interesante que valdría la pena quizá ahondar un poco. El sector académico está involucrándose en esta metodología o no. Yo entiendo que ustedes en la universidad en Yucatán están totalmente involucrados, como lo hemos visto con otras universidades aquí en la República Mexicana, la Autónoma Metropolitana, la misma UNAM, entre otras, por mencionar algunas. Pero ¿tú crees que hace falta que las universidades tomen más apropiación de la metodología para hacer que sus estudiantes salgan preparados en este principio y no a ser modeladores?
Sí, yo creo que sí, incluso a nosotros en la universidad, yo creo que todavía nos falta mucho por recorrer. Este, si bien desde el 2006 nosotros estamos ya enseñando esta metodología, en un principio empezamos como todos, ¿no? Como tú decías, con la fascinación en crear esos modelos tridimensionales Ujú. donde puedes ver tu diseño como nunca antes lo habías visto. Y poco a poco, a medida que la industria igual fue madurando, en esas épocas casi nadie entendía la metodología tampoco. Y conforme se fue afinando, se fue extendiendo, se fue aclarando el camino, pues tratamos de ir incorporando todo eso en las asignaturas hasta que se le vio tal importancia que se convirtió en una asignatura obligatoria en la licenciatura y en la maestría. Pero sigue, yo creo que hoy todavía nos queda mucho por mejorar, porque si bien sí tenemos una asignatura dedicada a BIM, ya no enfocada en la herramienta, sino enfocada en el proceso, en el esquema general, es bueno, pero ¿qué pasa con las otras asignaturas? Nos falta la parte transversal y esa es la que ha sido muy difícil todavía caminar. Yo creo que ahí tenemos todavía mucho por hacer y es lo que debería de hacerse en todas las universidades, ¿no? Porque BIM no lo puedes enseñar en una sola asignatura. Todas las asignaturas que tengan una expresión de un diseño, ese diseño debería de expresarse utilizando esta tecnología. Todas las asignaturas que utilicen como insumo información del proyecto que viene plasmada en un diseño, deberían de aprender a extraerlo de esta tecnología. Entonces, ese aspecto transversal, aún en la universidad todavía tenemos mucho que recorrer. Y mientras no lo veamos así, pues vamos a seguir preparando a nuestros estudiantes con esa visión limitada. El, 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 la falta de percibir que es algo que no tiene que ver únicamente con el aspecto de documentar los planos y las especificaciones para luego construir y seguir el mismo camino, sino que tiene que ver con todo, ¿no? Quien haga un diseño puede expresarlo conmigo. Quien consume información del proyecto debería de extraerla de bien y entender el panorama completo. Es esta transversalidad que hablaste y generar esta cultura en todas estas dimensiones que permitan que la metodología realmente aporte al proyecto. Sí, y además hay un aspecto importante, ¿no? Nosotros aquí en la universidad ahorita estamos cambiando nuestro modelo educativo, está evolucionando al que se llama el modelo educativo basado en competencias, ¿no? Y es la segunda evolución de este modelo educativo. Ya pasamos 5 años, ahorita viene la segunda. Y cuando ves los principios básicos del modelo educativo, tú empiezas a ver que hay colaboración, que hay comunicación interdisciplinar, que hay la gestión de la información, que hay el uso de tecnología. Y si lees así, son 13 principios básicos o 13 competencias básicas. La mitad de ellas, si tú te las mencionan y dicen, ¿de qué están hablando? Estás hablando de BIM. O sea, BIM es la esencia de esas 6 competencias genéricas que están en el modelo educativo no únicamente para ingeniería civil o arquitectura, sino para todas las disciplinas. Entonces yo creo que estamos en un punto, en una coyuntura en la educación, donde empezamos a darnos cuenta del valor que tiene la colaboración, la interdisciplinaridad, la integración, ¿sí? Mientras solo sea a nivel es un modelo educativo, pero finalmente mi asignatura la sigo dando como siempre, no, no va a funcionar. Necesitamos creer en eso porque lo estamos viendo afuera, eso es lo que se demanda, eso es lo que se necesita. Ver la diferencia de un proyecto cuando hay integración a cuando no hay integración, a cuando hay colaboración a cuando no hay colaboración. Es notorio. Y es bueno que los clientes, los usuarios de los productos que estamos haciendo se estén dando cuenta, porque ahora son ellos quienes están exigiendo que lo hagamos bien, ¿no? Porque ya se dieron cuenta de que cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Y Sí, obviamente prefieren hacerlo bien. definitivo. Fíjate que aquí entonces el mundo basado en el informe Brundtland de 1985 y esto de los objetivos del desarrollo sostenible, pues hemos puesto grandes metas al planeta. 2030 y 2050 son dos
puntuales hacia donde tenemos retos que cumplir a nivel de toda la población en el mundo. Y son retos muy grandes, compromisos que sabemos van a ser muy difíciles de lograr en algunas latitudes, y no quisiera hablar de América Latina para no entrar en detalles finos de esto, pero podría ser. Desde tu perspectiva, tenemos que cambiar la forma en cómo se visualizan los proyectos en este sentido, porque pues están muy basados a los procesos de manufactura, de ensamblaje, y cómo movernos a estos temas de prefabs, por ejemplo, o sistemas de construcción en sitio con sistemas ya off-site, por ejemplo, o entrar a todas estas nuevas formas de hacer las cosas. Pues es la única manera, si no, no vamos a poder llegar nunca, ni siquiera en el 2050 vamos a poder llegar a la meta del 2030 si no lo hacemos así. Tenemos que aprovechar los beneficios que nos dan estas nuevas tecnologías, ¿no? La primera vez que yo vi un rack con diferentes tipos de tuberías para diferentes tipos de instalaciones. En el mismo rack había tubería de gas, tubería de agua caliente, tubería a presión y drenaje sanitario en un rack. Y ese rack no se armó en la obra, sino que se armó en un taller y luego se llevó con una grúa a la obra y se puso. Y cuando vino el otro rack, fue fácil ensamblarlo. Y entonces eso lo que te ayuda es a tú construir, y no cuando llegue la parte de instalaciones empieza a ver los problemas típicos de instalaciones, de que se pone primero el electricista, pone sus ductos, luego llega el plomero, sí, se pone a soldar y quema los ductos del electricista, luego el electricista repara lo de él y ¡pum!, le pone un clavo al ducto del plomero, y así se va. Entonces todo eso, cosas que antes no habíamos pensado en que se podían trabajar fuera de sitio, al tener la confianza y la precisión que nos dan estas herramientas, se habilita, se potencializa el poder fabricar fuera de sitio. Y lo vemos hoy en día en todas las obras. Es tu área, es el área de las ventanas de aluminio. Algo muy común que a mí me sigue impresionando es cómo cuando alguien va a poner una ventana de aluminio, una puerta, o una ventana de aluminio, sobre todo las que se hacen a la medida, no las fabrican sino hasta que ya está creado el vano, porque hay que ir y medir de cuánto quedó realmente. Porque si yo la fabrico con las medidas que me dieron en los planos y llego con mi ventana, no va a caber. O la guerra de la estandarización. O le va a faltar. Sí, o sea, nadie usa los escantillones. ¿Por qué? Porque por lo que quieras, ¿no? Y tengo que cuadrarla en sitio. Exacto. Entonces, ahora no tenemos excusa, porque eso es factible de hacer, porque ahora cuando tú modelas los muros, consideras los acabados, consideras todo eso que tú sabes que va a hacer que varíen las cosas. Ya no, ya las puedes tener controladas porque ya lo construiste una vez y sabes realmente de cuánto va a quedar tu vano. No tienes excusa para no hacerlo así. Esa es la gran ventaja de la nueva visión de la construcción ligera y sostenible, en donde los procesos constructivos también tienen que ser procesos desconstructivos, como hablamos en otra charla con los María Vázquez y con Ignasi Pérez en España. Y yo creo que es muy interesante entender que tenemos que aprender a construir, pero esta metodología también nos va a ayudar a desconstruir para generar estos procesos de economía circular, ¿no? Claro, claro, o sea, esa es la clave y las tenemos ahí. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlas. Qué bueno. Mira, quiero cerrar nuestra entrevista. Te voy a decir una palabra y me dices qué piensas de eso. ¿Te parece bien? Ok. Gestión. Gestión es yo creo que es el siguiente nivel evolutivo de la tecnología BIM. Yo creo que BIM, vamos a dejar de hablar de BIM como tal dentro de muy poco y vamos a pasar al siguiente nivel evolutivo, que es la gestión de la información. ¿Sí? Wow. Para quitarle ese paradigma o esa fascinación por el modelo digital, tenemos que ahora enfocarnos en el proceso de gestión que abarca todo lo que está alrededor del modelo. Qué buen punto, ¿eh? Qué buen punto. Y ese es, empezamos a hablar de futuro. Gemelos digitales. Gemelos digitales, un concepto interesante que todavía estamos terminando de entender las repercusiones, los beneficios que tiene. Y como todo, ¿no? Si ya aprendimos que hacer el diseño en un modelo 3D es fascinante, pensar que tenemos ese gemelo digital que se va a comportar como el edificio se está portando ya en la realidad,
pues es todavía más atractivo, ¿no? Todavía nos falta saber cómo lograrlo, pero para allá vamos. Buenísimo, buenísima respuesta. Integración. Integración. Yo creo que la falta de integración es la causante de la gran mayoría de los problemas que tenemos en la industria de la construcción, ¿sí? Y es la clave entonces para resolver la mayoría de los problemas que aprendimos ya a vivir con ellos, como el caso de la ventana que te decía. Eso es por una falta de integración, ¿no? Porque no integramos una disciplina con otra, no integramos una etapa con otra. El saltar de una etapa a otra lo vemos como algo natural. El que no pueda yo construir hasta que no esté el diseño completo y todavía sigue siendo la manera tradicional de hacer las cosas cuando ya no es necesario hacerlo así, ¿sí? Y de hecho tiene beneficios el traslapar el diseño con la construcción, hecho de la manera adecuada, porque significa que tengo al constructor ahí que me puede retroalimentar en lo que todavía no está diseñado, ¿sí? Entonces la integración yo creo que es regresar a los orígenes de la industria, como cuando gente como Miguel Ángel diseñaban y construían, ¿sí? Y obviamente ellos cuando diseñaban tenían en mente la construcción porque ellos la tenían que hacer y luego ellos tenían que entregar esa obra. Entonces prácticamente hacían todo el proceso y se hacía de una manera integral. Después con toda la evolución, la revolución industrial, las tecnologías, empezamos a hacer silos y esos silos nos han desintegrado y son la causa de la gran mayoría de nuestros problemas. Nos estamos dando cuenta, tenemos a la mano ya herramientas que nos permiten volver a integrar. Qué interesante y muchas gracias. Mencionaste un concepto varias veces que es el trabajo colaborativo. Pues sin él no se puede hacer la integración. Si hablamos de integración, ¿no? ¿Cómo lo hacemos si no aprendemos a colaborar? Y hay que aprender a colaborar, esa es la clave de la integración. Se habla mucho de esta cultura del trabajo colaborativo y de formar equipos y de volver a la integración transversal y ya no vertical, etcétera. Creo que va a ser un reto grande. Pero por último, te hago la pregunta y no pretendemos que hables bien de todo. BIM Task Group. Hombre, pues es un grupo de gente entusiasta, con muchas ganas, muy buenas intenciones y muy proactiva, del cual pues yo me siento muy orgulloso de pertenecer, porque hay gente muy, muy, muy valiosa. Hay gente que participa de distintas generaciones, estamos los de la vieja guardia, están los de la nueva guardia que vienen tremendos, ¿sí? Cada uno aportando lo que quiere. Tenemos representantes de los 3 ejes fundamentales de la industria, tenemos de la academia, tenemos de la industria en sí y tenemos del gobierno. Entonces, estamos todavía en pañales, todavía estamos poniéndonos de acuerdo, todavía estamos convergiendo, pero me dio gusto. De hecho, hoy en la mañana tuvimos una reunión donde empieza a verse esa convergencia y esperemos que dentro de poco podamos hacer anuncios importantes de cosas que vamos a hacer que quizá impacten de manera sustantiva a la industria. Sergio, siempre es un placer platicar contigo y he tenido la oportunidad de hacerlo en varias oportunidades en los foros, etcétera. Escucharte nos deja, tendríamos tiempo para platicar más y más y más y más. Y agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado el día de hoy para esta charla. No sin antes decirte que seguramente repetiremos en aspectos muy puntuales de esto. Vendrán preguntas, vendrán muchas cosas que escucharemos más adelante. Y te agradezco muchísimo nuevamente tu tiempo, tu disposición, ser parte de BIM Task Group, que nos enorgullece a todos. Y pues nos veremos muy pronto. Claro que sí, Luis Alberto, a tus órdenes para cuando necesites. Muchísimas gracias. Qué buena oportunidad de recordar y de platicar todas estas cosas y sobre todo entender que pues cada día estamos avanzando más en esta tecnología, que estamos encontrando puntos de acuerdo, inclusive con las autoridades y a nivel académico. Un punto que discutimos en la charla es qué tanto están las universidades involucrándose en esto y creo que en los últimos meses hemos tenido grandes avances. Así es, dentro del BIM Task Group nos ha dado gusto que en los últimos meses, de hecho, de que tuvimos la charla original y ahora,
La comisión académica ha tenido nuevos integrantes con nuevas universidades de mucho prestigio, como muchas hay en la República, como todas las que están en la República. Tenemos ya más gente y más interés. Entonces, qué bueno que esto siga creciendo. Y esa es la idea, ¿no? El desconocimiento muchas veces es la causa de que esto no se adopte. Sí, y aquí, mira, muy interesante. Tenemos una pregunta en el chat que nos dicen que qué software se considera y en qué semestre debería integrarse en la formación de los futuros profesionistas, ¿no? Es una muy buena pregunta y no sé si tenga la respuesta. No sé si te perdimos un poco, Sergio. Ahí no se escuchan, Sergio. De hacer representar en un plano técnico aspectos del mundo real. Aprenden la perspectiva, aprenden las dimensiones, aprenden a hacer un corte, aprenden a hacer una elevación. Todo eso es fundamental para cualquiera que esté involucrado con la industria de la construcción, porque es la manera en cómo se hace un diseño, tiene que aprender a interpretarlo en documentos que son todavía hoy los oficiales. Como lo estamos haciendo en tronco común, se sigue dando un poquito de la manera tradicional, que es con un enfoque utilizando una herramienta CAD genérica y utilizando la representación en planos de la manera tradicional. Y quizá eso sea igual parte de todavía aferrarnos a la etapa anterior pre-BIM, de basarnos únicamente, aunque la asignatura se ve algo de cuestiones tridimensionales, no es ni por mucho la nueva estrategia. Entonces, esa es la primera que tenemos, que lo que ahorita hemos pensado, y creo que ya lo vamos a poder hacer, es cuando menos separar, aunque sea un tronco común, separar por cada área de especialidad. O sea, que haya un tronco común que sea una materia de tronco común, pero para ingeniería civil una, para mecatrónica otro, para ingeniería física otro. Y de esa manera lo que pensamos es ya introducir herramientas BIM dentro de esa representación gráfica. Y de hecho queremos saltarnos la parte de CAD e ir del enfoque tradicional de hace siglos, de hacerlo a mano, primero para que entiendas el concepto de representación gráfica a mano, pasar a una herramienta BIM y que conozcas los principios básicos de la herramienta, de cómo elaborar un modelo 3D sin todavía tener el concepto de BIM completo. El concepto de BIM, para que tú lo entiendas, necesitas entender ya un poquito más de la industria, necesitas conocer un poquito de procedimientos constructivos, de qué tipos de diseños se hacen en cada disciplina, y yo creo que eso lo adquieres hasta los semestres que estás un poquito ya más avanzados, de tal manera que tú le puedas sacar provecho a la tecnología, que entiendas la aplicación y los beneficios de la tecnología, cuando ya tienes ciertas bases de la carrera que vas a finalmente a desempeñar. Entonces, la asignatura de BIM nosotros la tenemos el séptimo semestre, que va después de haber tomado procedimientos constructivos, algunos aspectos básicos de diseño estructural. Estamos hablando de la carrera de ingeniería civil. Y también ver aspectos de planeación de proyectos. Después de eso viene la asignatura de BIM, y después de esa sigue lo que es la estimación de costos, diseño de ingenierías eléctricas, diseño avanzado de estructuras, y al final de la carrera hay un proyecto integrador. Entonces, lo que se les enseña en primer semestre es aprender a utilizar la herramienta para que cuando empiecen ellos a ver partes de la disciplina, si tienen un diseño, ya puedan manejar esos diseños con un modelo tridimensional. Llegan a nuestra asignatura, entienden el panorama completo de BIM, ya no solo la parte del modelo, porque esa ya la traen desde primero, sino todo el aspecto de gestión de la información que está alrededor, todos los procesos que están alrededor, y ahí les termina de hacer clic, y eso lo aprovechan en sus últimos semestres, que son materias de aplicación de la tecnología. Así es como lo estamos haciendo, así es como estamos apostando nosotros que deba de ser, y este es un producto de una refinación que ha venido desde el 2006, o sea, tenemos casi 20 años
enseñando esto y empezamos, como decía en la entrevista, de la facilitación al 3D. Y creo que hemos llegado a esta estrategia, mucho basado en la experiencia que tengo en Estados Unidos, de ver cómo ha evolucionado allá, es lo que estamos proponiendo aquí. El software, yo considero que es secundario, o sea, cualquier software, todos los softwares son buenos y para cada disciplina tenemos distintas alternativas. Entonces, aquí va más bien en lo que tenga disponible la universidad. Hay licencias disponibles, casi todas las casas de software tienen licencias disponibles a nivel académico. Hay que revisar un poquito si los requerimientos de cada software no todos requieren lo mismo, hay algunos más ligeros, lo cual facilita la infraestructura en la universidad. Pero básicamente si se tiene ya una enseñanza con CAD, prácticamente cualquier software BIM tiene los mismos requerimientos de CAD. Entonces, ¿cuál es el software adecuado? En realidad no hay uno que sea el mejor es el que aprendan a usar. Lo que hay que tener en cuenta es que lo que aprendan a usar es lo que comúnmente van a seguir usando. Y hay que estar conscientes de qué es lo que se usa afuera en la industria. Y lo mismo que están usando afuera en la industria, hay que prepararlo nosotros desde la academia. Es muy difícil enseñar un software dentro de una asignatura. Sí, nosotros incluso ya quitamos las clases del software dentro de la asignatura. Lo que hacemos es preparamos una serie de videos tutoriales para que ellos lo hagan extra clase o como una práctica y enfocarnos más en las horas de clase a la retroalimentación de sus avances, de la aplicación de la tecnología, a enseñar los otros aspectos que están alrededor del modelado y que sí tienen que ver con la formación y que son neutrales al tipo de software que tú uses. Y el software relegarlo el aprendizaje ahorita, los chavos están acostumbrados más que nunca a aprender ellos por su cuenta. La cosa es que nada más tú los guíes, los moderes, les des el material para que ellos autoaprendan y de esa manera puedes hacerlo. Pero es muy difícil desde el punto de vista hasta de principios, no puedes poner como parte del contenido de una asignatura que vas a enfocarte en un software específico. Claro. O sea, lo que estás enseñando es algo genérico, es una competencia genérica donde qué herramienta utilices pues, es secundario. Sí, y aquí va a ser una labor importante también del mercado, de los consultores y de las mismas empresas de software, de abrir las oportunidades para el conocimiento de los estudiantes, ¿no? Y una pregunta más aquí interesante que dice, ¿cómo se podría acelerar o bien qué haría que las universidades eleven la capacidad en BIM? Yo creo que en esto hemos avanzado mucho, pero escuchamos tu punto de vista. Yo creo que donde hay rezago es más desconocimiento que otra cosa. Y yo creo que ese es el punto clave. Y lo sufrimos no solo acá, incluso en Estados Unidos hay universidades donde todavía hay una buena parte de desconocimiento, ¿no? Entonces no es exclusivo de México, yo creo que es un problema todavía a nivel mundial. Pero esa es la manera de acelerar es esa, ¿no? Primero haber un entendimiento de que BIM es más que una herramienta para hacer planos o hacer modelos 3D. O sea, BIM es una tecnología que involucra procesos y esos procesos son los procesos de diseño, los procesos de gestión, los procesos de comunicación, los procesos de venta, los procesos de administración, que están en todo lo que se hace en cada una de las disciplinas y que están enseñados en diferentes asignaturas dentro de nuestra carrera. Entonces, lo que hay que entender es qué nos toca dentro de cada asignatura que vaya dentro de la disciplina adoptar de esta nueva manera de hacer las cosas, porque así se está haciendo allá afuera. Entonces, yo creo que negarnos a nivel de la educación es absurdo, ¿no? Porque afuera se está enseñando y es una labor que nosotros deberíamos de hacernos afuera. Entonces, yo creo que a la medida que venzamos ese desconocimiento, y el miedo a que no es difícil, o sea, no todos tenemos que aprender a modelar, los profesores no tienen por qué aprender a modelar, la gran mayoría de ellos, ¿no? Salvo los que vayan a enseñar a modelar, que ya te digo, enseñar a modelar dentro de una asignatura es cada vez menos recurrido, cuando menos en nuestro caso. Lo hacemos afuera a través de tutoriales y en las asignaturas nos enseñamos a dar los principios básicos, en nuestro caso, de la ingeniería, la arquitectura, de la arquitectura, pero basados o tomando en cuenta de que ya existe esta tecnología y esta tecnología lo que te va a permitir es esa transversalidad para colaborar con otras disciplinas y eso es lo que tenemos que enfocarnos, ¿no? Saber cómo se hace esto con esta nueva tecnología que no es difícil, el reto tecnológico no es tan importante para los que somos consumidores de la información, o sea, no todos tenemos que modelar. Entonces
Entonces, yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Un conocimiento claro de qué es la tecnología y qué implica para cada parte de la disciplina. Interesante. También, Lorena, muchas gracias a Rigo Flores por estas preguntas. Lorena Campa, desde la comunidad en Facebook, nos pregunta que muchos arquitectos consideran que es muy difícil iniciar en las etapas de diseño con un proyecto BIM, que es muy complejo. ¿Cómo desde la academia se podría incentivar y hacer que los futuros arquitectos ya traigan este chip de que pueden hacer mejor las cosas? Yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? Es parte del desconocimiento, porque asociamos normalmente el BIM a uno de esos softwares como Revit, como ArchiCAD, que esos son softwares para documentar, o sea, son para la etapa en la que ya mi diseño ya avanzó, todas las cuestiones de la parte creativa, todas las cuestiones de la parte de resolver cómo interactúan varias disciplinas, ya está resuelta y lo que estoy entrando es un nivel de definición final del alcance del proyecto donde estoy ya creando mis especificaciones y mi proyecto ejecutivo. Esa es la parte donde tienen entrada estos softwares de alto calibre como son Revit, ArchiCAD y Bentley. Pero antes de eso hay muchas software que ya tienen cabida, como es el Sketch, como es el Formit, como es el Rhino, que son herramientas creativas que se llevan muy bien en las primeras etapas donde todavía estás trabajando con cuestiones conceptuales, con volúmenes, con integración de distintas disciplinas, verlo desde distintos enfoques, el mismo proyecto, desde el enfoque de sustentabilidad, desde el enfoque de energía, desde el enfoque social, ¿sí? Desde el enfoque duro de la disciplina. Y para esto existen una serie de herramientas que son las tradicionales que hemos manejado, pero dentro de una metodología que van a converger luego en un modelo que se va a documentar con estas herramientas, pero hay que entender que en cada etapa son situaciones distintas y son técnicas distintas y muchas de ellas ya las manejamos. Lo que hay que hacerle ahora es darle este enfoque de integración dentro de la metodología BIM. Y mira, va muy ligado a lo que estamos hablando, pero y ahora Movimiento para el Bienestar nos pregunta si nos pudieras proporcionar alguna recomendación para persuadir a los gobiernos sobre los beneficios que exijan BIM en la obra pública, algo que desde BIM Task Group estamos trabajando desde el inicio, desde su fundación. Eso fue lo que nos creó prácticamente. Sí, y muchas cosas, muchas veces lo que abre los ojos es el evaluar las cosas que no evaluamos, porque no sabemos cuánto nos está costando no hacer bien. Sí, y mientras sigamos ignorando ese hecho, no estamos valorando el cuánto están costando los desperdicios que hay en los flujos tradicionales de hacer los proyectos. No estamos evaluando el impacto que tienen nuestros proyectos en la sustentabilidad. No estamos evaluando los sobrecostos que tenemos, no estamos evaluando las reparaciones que hacemos durante el proyecto, no estamos evaluando las deficiencias de calidad que hay en el proceso. El producto final siempre queda bien. El producto final, en la construcción, los acabados cubren todo, ¿no? Todas las deficiencias que hay en el camino. Al final queda una obra muy bonita, como las que están ahí al fondo de tu fondo de pantalla, muy impresionante, de las cuales pues queda uno orgulloso. Pero los que estamos presentes en cada uno de estos proyectos nos damos cuenta de que el camino no fue fácil, ni fue el mejor, ni fue el más corto. Y mientras no tengamos idea de cuánto nos podemos ahorrar si utilizamos esta tecnología, vamos a seguir pagando ese costo que no conocemos. ¿Sí? Tenemos una idea del costo de BIM, pero no tenemos una idea del costo de no utilizar BIM. Y yo creo que en la medida que los gobiernos pudieran enterarse de esto, y no solo los gobiernos, en cualquier inversionista, se enterara de este costo, yo creo que prendería un foco de alarma importante y haría por empujar esta tecnología, como ha pasado en otros países. Ya lo dijimos, con el construir antes de construir, tener la certeza de a dónde va el proyecto. También Movimiento para el Bienestar nos pregunta cómo consideras que este proceso de adopción en el país, en qué nivel está, qué nos falta y si ya pudiéramos hablar que es una realidad o no en nuestra industria de la construcción. Es una realidad, es un hecho. O sea, es bien común encontrarse ya proyectos donde se utiliza BIM.
de que hay muchos puntos donde debemos de mejorar, claro que debemos de mejorar muchos puntos. Particularmente, como lo mencionaste al inicio de la entrevista, también, aparte de ser profesor, también trabajo como consultor. Y una situación muy común y recurrente es entrar a un proyecto BIM cuando ya es muy tarde, cuando ya incluso parte del diseño ya está hecho y lo que se quiere es después de que se hace el diseño, se da cuenta de toda la falta de seguridad de no tener esa confianza de que no hay interferencias entre las disciplinas. Y es entonces cuando se decide hacer un modelo BIM para poder tener estos beneficios, porque el miedo ya es tanto y los ahorros que se perciben de otros proyectos donde sí se ha hecho son algo que quiero, solo que tomo la decisión muy tarde y entro y hago los modelos. Cuando se hace así, que es, te digo, es un caso muy recurrente que como consultor me ha tocado, tiene sus beneficios porque se hace un modelo y se puede hacer esa cruce de ingenierías, esa detección de interferencias. El problema es que tienes los planos ya hechos por un lado, tienes el modelo por otro lado, y el modelo es el que corriges y coordinas, pero no de ahí salen los planos. Entonces todavía tienes el trabajo de corregir los planos con esos modelos porque los modelos no están ligados a los planos cuando debería ser al revés. Entonces yo creo que eso es lo que nos falta. Yo creo que ya se está utilizando BIM, pero estamos desperdiciando mucho del potencial de BIM. Porque la decisión hay que tomarla desde el principio. Hay que planear la ejecución de BIM dentro del proyecto, hacer el plan de ejecución BIM, planear la implementación desde un principio que queden claro qué es lo que se quiere conseguir con BIM. Si desde un principio queda claro qué es lo que se quiere conseguir con BIM, se puede hacer de una manera muy fácil, económica, incluso ahorrando costos de diseño, ahorrando tiempos de diseño, ahorrando costos de construcción, ahorrando tiempos de construcción. Entonces yo creo que eso es lo que nos falta, ¿no? El apostar por esto desde el inicio, el valorar que el tiempo de inversión que haya al inicio del proyecto para planear la implementación de BIM es por mucho la mejor manera de abordar el tema. Entonces, sí se está usando, es una realidad porque basta salir y ver la cantidad de proyectos que se están haciendo en México, pero de que tenemos mucha oportunidad de mejora, todavía la tenemos. Sí, y creo que con esto respondiste muy bien la pregunta que también nos hace Movimiento por el Bienestar de cuál sería el beneficio de adoptar BIM en el país para un ciudadano común, o sea, para un ciudadano promedio. Precisamente ahí estos ahorros, esta eficiencia en el tiempo de construcción, esta capacidad de poner lo que estoy diciendo desde el principio y llevarlo a la realidad y de hacer que esta metodología me permita desde la fase de diseño integrar todos los materiales y procesos y llegar a una obra que el mismo BIM me podría ayudar a operar y mantenerla en el futuro. Claro. Ok. Tenemos una pregunta más, Sergio. Alan Zamora nos pregunta si habrá algún recurso de un método para hacer una comparativa de cuánto cuesta no usar BIM. Y aquí tenemos muchos números, pero te escuchamos. Sí hay, o sea, quizá en México tenemos pocos ejemplos, pero a nivel internacional hay muchos casos. De hecho, uno de los más famosos es un estudio que se hizo en el 2004 en Estados Unidos. Ahorita se me olvida el nombre, pero son los problemas de la interoperabilidad, así se le llamó al estudio. Y lo que hace este estudio es que analizó 4,000 proyectos en Estados Unidos de ver cuáles eran los problemas que tenía la gestión de la información o errores que se habían dado por hacer la gestión de la información o retrabajos producto de la gestión de la información. Y el resultado fue que de estos 4,000 proyectos salió que cada año en Estados Unidos, luego se hizo la extrapolación a todo lo que se produce en Estados Unidos, cada año el tamaño de estos desperdicios, o sea, dinero que se paga en cosas que no agregan valor a los proyectos, es de 16 billones de dólares, o sea, 16,000 millones de dólares. Eso salió en el 2004 publicado y fue el detonante de BIM en Estados Unidos. El presidente Barack Obama le tocó a él hacer el decreto donde la General Service Administration tenía ahora que exigir de manera mandatoria de que los proyectos que se hicieran para esta institución se utilizara BIM durante el diseño, la construcción y se entregaran con un modelo BIM información para la operación y mantenimiento.
precisamente porque se dieron cuenta de todo el dinero que se estaba desperdiciando por no utilizar, por esa falta de integración que hay entre las etapas, por la falta de integración horizontal que existe dentro de cada etapa, dentro de cada disciplina, cada quien trabaja en silos de trabajo, en silos aislados, no se comparte la información. Entonces, cuando se consultó a la industria de cuál era la opción, el consenso fue muy rápido y dijeron, BIM es la respuesta a eso, ¿no? Y a raíz de ahí vino este decreto que probó por mucho ser bueno. Y al hacerlo, el gobierno de Estados Unidos, pues los demás se enfocaron su atención en ese aspecto y han venido replicando la misma estrategia, ¿no? Entonces, si bien en México no tenemos un estudio claro de cuál sea este costo, cuando menos en otros contextos sí la hay. Aquí en la universidad tenemos una investigación pequeñita, es solo de un proyecto donde se trató de evaluar cuál fue el costo de esos retrabajos por no hacer BIM. Y salió algo similar a este proyecto, pero en la medida de escala de un proyecto pequeño. Entonces, de que los hay, y de que necesitamos empezar a medirlo, ¿no? Si no lo hay que empezar a medirlo. Sí, y lo más importante aquí es esta certeza que te da el BIM de conocer lo que vas a utilizar, te evita gastos adicionales, que ya de entrada es un ahorro en la compra de materiales, y otra en el tiempo de ejecución, porque puedes tenerlos justo en tiempo, no tener que comprarlos antes, entre muchas otras que se van sumando a esta metodología en conjunto, ¿no? En la etapa de operaciones donde puede hacer mucho, que es la más costosa, ¿no? El término de BIM, boom, bam, donde BIM inviertes un peso, que es en la etapa de diseño, y luego el boom en la etapa de construcción son 10 pesos, y luego en el BAM, que es la etapa de operación, que son 100 pesos. O sea, por cada peso de diseño son 10 de construcción y son 100 de operación y mantenimiento. Esos de operación y mantenimiento es donde puedes hacer mucho utilizando BIM desde etapas tempranas, porque no solo puedes encontrar una eficiencia energética máxima para tu construcción, también puedes planear muy bien todos los desperdicios que hay durante la construcción y cuestiones de operabilidad, ¿no? Donde todo no es construirlo y ya, sino que se tiene que mantener y muchas veces ni siquiera tomamos en cuenta de que hay una válvula que va a tener que ser accedida por un ser humano para calibrarla, para cerrarla, y muchas veces ni siquiera damos el espacio suficiente para poder hacerlo, y la causa de esto es que nunca se le da mantenimiento porque no es posible hacerlo. Entonces todas esas cosas son evitables y son de los cosas que se valoraron en este estudio que te digo, que es donde está muy detallado todos los posibles problemas que hay y que cuando los vemos nos sentimos tan familiares de lidiar con esos problemas aquí en México, que estamos seguros de que si bien los 16 billones son en un contexto como el norteamericano, sabemos que con nosotros es menos, pero porque es menos el tamaño de la industria. Pero yo creo que en proporción debe ser igual o mayor el monto que estamos desperdiciando o el dinero que estamos dejando en la mesa por no aprovechar estas nuevas maneras de hacer las cosas que son más eficientes. Sí, definitivo, ya lo vemos con el steel framing, estos sistemas de construcción ligera, los prefabricados que platicamos y otros que definitivamente dependen del BIM. Entonces ya prácticamente es una correlación en el proceso constructivo lo que nos va a permitir tener estos ahorros también. Luis Armando Martínez nos pregunta que cómo se pueden iniciar en esta nueva tecnología y cómo hacerlo compatible con las dependencias gubernamentales, con sus programas más austeros. La última me encanta porque la puedes hacer compatible con todo. De hecho, es la idea, ¿no? Porque pues, es donde todavía da un poquito más de coraje, ¿no? Donde te limitan mucho el recurso y ese poco recurso todavía lo utilizas mal. Entonces, creo que ahí es doble pecado, ¿no? Porque si hay recurso escaso, lo menos que puedes hacer es tratar de aprovechar mejor ese recurso. Y qué mejor manera de saber cómo aprovecharlo que utilizando la metodología BIM. Es donde puedes sacarle provecho a donde hay escasez de recursos. Entonces, yo creo que puede hacerse así. ¿Cómo iniciarse? Pues el enterarse muy bien que la tecnología es más que solo hacer modelos, sino que es un aspecto de hacer las cosas de una manera integrada,
desde el principio, desde la gestión, desde que se hace la evaluación de proyectos hasta que ese proyecto cumple su vida útil al final y tiene que deconstruirse, ¿no? Ya no es demoler, porque ya demoler ya no se puede, ahora hay que hacer un plan de deconstrucción, porque hay que hacer una recuperación de materiales, hay que tratar de reusar lo que se pueda del edificio, lo que tenga que destinarse a tratarse como un residuo tendrá que separarse para darle el tratamiento adecuado. Entonces, es entender que no es solo una serie de herramientas que nos sirven para hacer el modelo 3D y hacer los planos y los presupuestos y las interferencias, sino que todos los procesos que se hacen en un proyecto de construcción, en un proyecto de infraestructura, tienen cabida dentro de BIM. Y lo primero que hay que hacer es enterarnos cómo la parte que yo hago, si estoy involucrado en la industria, cómo ahora con BIM se debe de hacer. Y nos vamos a dar cuenta de que no es difícil y no tengo que cambiar mucho. Lo único que tengo que hacer es estar integrado para apoyar con esta integración. ¿Sí? Porque todos los que tenemos algún papel en algún proyecto de construcción, estoy seguro de que si estamos enterados cómo se hace con BIM, lo que nos toca hacer, lo vamos a hacer mejor. Y va a tener una repercusión mejor la aportación que podamos dar en cada proyecto. Pues Sergio, como siempre es un placer platicar contigo. Nos podríamos quedar aquí el resto de la mañana. Y creo que un punto fundamental aquí es decir, cómo las universidades, la academia está aportando al mercado, está aportando a estos nuevos ingenieros, estos nuevos arquitectos, a los diseñadores, a utilizar herramientas. El BIM es mucho más que el sistema de la construcción, es esta metodología integral. Entonces, creo que puede ser muy importante que sigamos y seguiremos. Tenemos por ahí en el futuro algunas otras charlas, nos reuniremos en nuevos foros y nos seguiremos viendo en estos eventos. Y hoy, a nombre de Vintas Group, queremos agradecerte muchísimo tu participación, Sergio. Muchísimas gracias. Te hacemos llegar este reconocimiento de manera virtual por ahora. Posteriormente lo haremos físico, pero muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, invitarte y invitar a toda la comunidad a que nos acompañen el próximo 18 de agosto. Vamos a tener una charla muy interesante con la Alianza BIM Nuevo León. Vamos a tener representantes de la alianza y de las diferentes áreas platicando con nosotros en dónde está el éxito de este tema, hacia dónde vamos. Entonces los esperamos el 18 de agosto a las 9:30 de la mañana. Una entrevista muy, muy interesante con la alianza. Va a estar el secretario de Movilidad del Gobierno de Nuevo León, que es una excelente noticia para nosotros, la doctora María Guadalupe López Marchán, que es subsecretaria de Planeación también, y arquitecto Rodrigo Ramos, que es un experto también en estos temas de BIM del Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Así es que los esperamos con mucho gusto. Y no sé si quieras despedirte con algunas palabras, Sergio. Pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, de compartir un poquito las ideas, y como académico pues sabemos que estamos atrasados, que estamos rezagados, pero estamos trabajando para ponernos al día. Y todos los que estén escuchándonos acá, que sean de la academia, acérquense al Vintas Group. Por ahí estamos en la comisión académica. Creo que teniendo ideas de todos, mientras más conozcamos esto, mientras más demos a difundir esta nueva manera de hacer las cosas, creo que nos irá mejor. Sí, muchas gracias, Luis Alberto. Muchas gracias, Sergio. Carolina, sí, yo creo que hay muchos enamorados del BIM, eso te lo garantizo. Sabemos que es una excelente metodología, una herramienta. Sergio es uno de ellos, se lo puedo decir, como muchos de los que nos acompañan aquí. Y les agradecemos muchísimo su tiempo. Esperamos verlos en una transmisión más de Vintas Group TV. No se pierdan, 18 de agosto, 9:30 de la mañana, con la Alianza BIM Nuevo León. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Felicidades. Muchas gracias.